Buenas tardes, mi grupo está conformado por Juan de Ramírez de grado 10-3. Nicolás Laino de 10-3. Andrés Gallegos de 10-4. Julia Rodríguez de 10-3. A continuación hablaremos de ¿qué es calor? ¿A qué se debe la sensación del frío y del calor? A continuación hablaré de qué es el frío, por qué no existe el frío. Dice, se define según la RAE. RAE significa Real Academia Española, como aquel cuerpo que tiene una temperatura inferior a la ordinaria del ambiente, que define como una propiedad objetiva a un cuerpo. ¿Por qué no existe el frío? El frío no existe, ya que lo que existe es el cambio de temperatura de un objeto o la persona donde se encuentre ubicada, ya que podemos, como por ejemplo, digamos una persona que está en un espacio frío tiene una cierta temperatura y cuando va a un lugar más cálido cambia su temperatura. Bueno, yo voy a hablar de cómo se percibe el frío en el cuerpo humano. El cuerpo humano, cuando se percibe el frío es por baja de temperatura, o sea, el cuerpo se debilita, pierde energías y eso es lo que hace que pierda calor, pierda las calorías del cuerpo. También hace que el cuerpo, si está en un lugar cálido o caliente, el cuerpo siempre va a permanecer caliente. En cambio, si el cuerpo cambia de lugar, va a cambiar la temperatura del cuerpo y va a ser, ya no va a ser, puede ser frío o puede ser caliente o puede ser intermedio, cálido. Mi compañero Ladino y yo vamos a hablar sobre calor y temperatura. Voy a empezar yo con el significado de calor. Yo voy a empezar dando el significado de calor. El calor se denomina una energía en tránsito que se reconoce cuando se cruza la frontera en un sistema termodinámico. Se debe de entender como transferencia de calor y solo ocurre cuando hay transferencia de temperatura. En dirección de mayor a menor se deduce que no hay transferencia de energía entre dos sistemas, los cuales son que se encuentran en la misma temperatura. Mi compañero acaba de hablar sobre el calor, yo voy a hablar sobre la temperatura. Para comprender el significado de temperatura debemos tener en cuenta sus principales manifestaciones y las propiedades que posee las mediciones de la temperatura. Pero la temperatura se puede medir como se mide la longitud, porque las temperaturas no se adicionan y la ley de adición no es aplicable a la temperatura. Ahora voy a hablar sobre el equilibrio térmico sobre la temperatura, algo relacionado más al significado. El primer procedimiento para medir la temperatura consiste en determinar cuando dos cuerpos están a la misma temperatura. Para ello imaginamos dos sistemas que inicialmente están separados y los colocamos en contacto por medio de una pared conductora y los aislamos del resto del ambiente. Ahora la medición de la temperatura. Para medir la temperatura utilizamos una de las magnitudes que inicialmente es la medida que es alterna a la temperatura. Bueno, aquí estamos con la nevera. La nevera mayormente siempre la temperatura es de 10 grados menos cero. Aquí tenemos hielo. La temperatura de la nevera ya es muy diferente a la del ambiente, entonces si sacamos el hielo y lo colocamos ya al ambiente, la temperatura no va a ser la misma y ya va a empezar a derretirse y a botar el líquido, que esto es agua, pero como está metida en la nevera, que es una temperatura mayor a la del ambiente, entonces el agua se va a congelar y como pueden ver, ahí ya se está descongelando, ahí ya está botando el agua, ya se está descongelando.
Bueno, y aquí este es el experimento del hielo. Ya como pueden ver aquí ya se está empezando a derretir. Oh, A continuación, vamos a hacer el experimento de la nevera, el almacenamiento, la refrigeración de los alimentos. Como pueden ver, encontramos hielo. El hielo hay que tenerlo por refrigerado para así poder asociarse entre las comidas y las bebidas que queremos mantener frías. También podemos observar la gaseosa, ya que la gaseosa se consume más que todo fría, entonces pues hay que tenerla en la nevera para el gusto de cada quien. Segundo, tenemos pasta. Es la pasta, pues la metemos normalmente en la nevera, la comida que pues ya sirvamos y ya no utilicemos más, para que no se dañe porque tiene ciertos componentes que necesitan mantener cierta refrigeración. A continuación tenemos auyama. La auyama necesita estar refrigerada ya que tiene algunas semillas y si se deja por fuera su contextura va a cambiar y se pondrá un poco más negra, como de estilo como si estuviera dañada. Podemos ver que en la nevera guardan demasiadas cosas que necesitan de una refrigeración para estar bien estables sus moléculas y no dañarse, como por ejemplo el ají, salsas, agua, leche y entre casos tomates y cebollas para que mantengan su contextura y no se dañen. Bueno, para el siguiente experimento, para poder hablar sobre la temperatura y calor, vamos a utilizar agua tibia y agua fría para poder medir la temperatura del termómetro. aquí a continuación se puede observar cómo el termómetro está en 0 grados centígrados. Aquí en el primer recipiente se puede observar cómo el agua está tibia y vamos a introducir el termómetro para ver los grados que marca. Ya al sacar el termómetro se puede ver marca 35 grados centígrados. Esto podría ser una temperatura normal que podría tener un ser humano. Digamos cuando los bebés marcan ya mayor grado, que ya sería 38 grados centígrados, ya está presentando un calor muy alto y ya sería signos para llevarlo a un hospital. A continuación haremos un ejemplo del huevo. A lo que introducimos un huevo en agua caliente, agua hervida, podemos notar que el huevo se va a cocinar. A lo que se cocina, obviamente después de cierto tiempo lo sacamos del agua caliente y lo podemos introducir en agua fría. A lo que lo introducimos en agua fría por cierto tiempo, primero que todo pierde su calor. Ya lo que lo podemos tocar y ya no va a quedar caliente, va a quedar frío. Y a lo que podemos pelar el huevo, podemos descarapelarlo mucho mejor, ya que el agua hizo la contextura para que se despegara poco a poco su cáscara. Ya después. Porque así, ¿listo? A continuación hablaremos sobre la conclusión. Como podemos ver y observar en lo que hemos hablado el día de hoy en el laboratorio, el frío no existe. Y como hemos podido también observar y dialogar en las clases con el profesor John Frey y conocer un poco más del tema, el frío no existe. Lo que existe es el cambio de temperatura y calorías de un cuerpo o de un objeto. Como podemos ver, el calor y el frío son compatibles en el momento de donde se encuentre en el ambiente. El frío como tal es una costumbre que tienen las personas para llamar a algo de bajas calorías, ya que todos no tienen el conocimiento de que el frío no existe. Podemos también observar que el calor son las calorías que aumentan en un cuerpo, ya que podemos observar que si un cuerpo o un objeto está en una temperatura caliente máxima, a los grados que debe corresponder y se cambia de posición para un lado frío, como puede ser una nevera o un espacio frío, su temperatura bajará mucho más. Gracias, profesor John Frey. Gracias. Gracias.